Hola, saludos y bienvenidos. Este es Willy Rodríguez y el tema de hoy es predestinación. ¿Qué es predestinación y qué significa? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? Vamos a empezar con dónde se encuentra. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinó es la palabra en el Nuevo Testamento griego pro-horizo. ¿Y por qué digo griego? Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y hebreo en el antiguo. Cuando entras en el estudio de la Biblia, tienes que estudiar los textos originales. Yo uso la Reina Valera y también uso la versión King James en inglés, pero solamente porque viene de textos receptos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Textus Receptus es latín, porque ese era el tiempo de los romanos. En español se traduce el texto recibido, the received text, en English. Pues pro-horizo viene de dos palabras, de pro y horizo. Pro es nuestra palabra pre y significa antes, sencillo, ¿no? Y horizo significa limitar o determinar. De horizo viene nuestra palabra en español horizonte. Pro-horizo pues significa prelimitar o predeterminar. Willy, ¿cómo sabes la definición? Pues hay unos libros llamados léxicos. Léxicos son diccionarios para palabras antiguos. No soy inteligente de ninguna manera, solamente tienes que buscar la herramienta necesaria para estudiar la Biblia. Uno no tiene que ser inteligente. Romanos 8:29 nos dice que los que Él conoció, los predestinó para ser conformes a la imagen de Jesús. Muchos de los teólogos dicen que predestinación significa que Dios nos escogió para ir al cielo o para ir al infierno. En parte es cierto, pero no totalmente. La Biblia nos dice que somos predestinados para ser como Jesús. No dice nada de ir al cielo o ir al infierno. Ciertamente aquellos que son predestinados finalmente irán al cielo, pero esto no es la definición de predestinación. Versículo 30 dice lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquellos que son predestinados, Dios los llamó. Una pregunta: ¿Dios llamó a todo en el mundo? No, porque Jesús dijo en Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Dios sí llama a muchos, pero no a todos. Y de aquellos muchos que Él llama, son pocos que Él escoge para ser conformes a Jesús, o para ser como Él, como Jesús. La próxima cosa es que los predestinados son justificados. ¿Qué significa ser justificado? Justificar es la palabra griega dikaiō y significa declarar uno inocente. Otra pregunta: ¿Dios declara inocente a todos? No, porque Pablo dijo lo siguiente, Hechos 13:39, y por él todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Muchos dicen que creen en Dios, pero creer no significa algo que es meramente algo mental. Yo creo en Dios y ya. No, creer es hacer lo que uno cree. Si tú crees en algo, tú lo haces, ¿no? Fe y creer ambos son de la misma palabra en griego. Fe es pistis y creer es pistuo. Pistis o fe es el nombre, the noun, y creer es el verbo, the verb. Si vas a creer, tienes que tener fe. Fe es un don de Dios. En otra palabra, fe no viene de tu parte, viene de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Fe y creer es algo que Dios nos da a sus elegidos, aquellos que son predestinados. Nadie lo puede aceptar y todo el mundo no tiene fe. Segundo Tesalonicenses 3:2. Y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Todo el mundo no cree en Dios, y menos fe para creer en tal cosa. Los creyentes tienen fe, y estos son predestinados, llamados, justificados y glorificados. Glorificado es la palabra doxazo, y significa honor. Dios nos da honor en Él, solamente en Él. Predestinación es sobre la familia de Dios. Él nos escogió desde el principio para salvación. Segundo Tesalonicenses 2:13. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos predestinó porque Él quiso hacerlo. No fue nada en nosotros para nosotros tener algo como eso. Fue su placer. Efesios 1:5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. De Efesios 1:11. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, no de nuestra voluntad. Predestinación viene de Dios, no de vosotros. Es la decisión de Dios y no de nosotros. No tiene nada que ver con el libre albedrío. Libre albedrío es doctrina falsa, pero esto es otro tema. Gracias por escuchar. Chao.